Continuamos con la última sesión de esta mañana. Hemos titulado El impacto del nuevo régimen tributario español y con el modelo tradicional de fiscalidad internacional. Vamos a seguir debatiendo sobre este impuesto y para ello nos acompaña Jesús Martínez Laguna, profesor permanente laboral de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en particular en fiscalidad societaria e internacional. Él es además el autor del primer capítulo de este trabajo y bueno, pues le agradezco mucho que nos acompañe y de contrapunto de comentarista, pues nuevamente Marcos Álvarez se incorpora. Muchas gracias y cuando quieras, sí. Bueno, muchas gracias, Cristina. En primer lugar, pues dar las gracias a Inés y a David y al Instituto, por supuesto, por acoger el evento. A Inés y a David, sobre todo, por permitirme participar en este proyecto. He de confesar que en los debates me iba bastantes veces cuando lo regalo para casa de las cuestiones técnicas se valoraban. Entonces era muy estimulante formar parte de este foro y de parte de la aplicación práctica y teórica que se estaban valorando en el proceso de Pilar 2 y de la Ley 7 de 2004. 1:10 de la tarde, pues hay una ventaja y un inconveniente de la ponencia, que es que se ha dicho mucho. Entonces, lo que voy a hacer es, que lo hablemos en su momento, es intentar navegar entre los diferentes comentarios que se han hecho e intentar adaptar esta ponencia a las diferentes reflexiones que se han hecho a lo largo de la mañana. Se ha hablado de inflación justa, decía mi compañera Bianca, pues la verdad que terminó justo en estos términos. Esta iniciativa también es muy cuestionable, sobre todo cuando tenemos, lo mencionaré a continuación, pues una iniciativa de carácter puramente coercitivo bajo marco de cooperación. Esa es una de las primeras soluciones que hay que valorar. También Antonio valoraba cuestiones de incentivos. Casualmente, las tres formas que tenemos de escapar de Pilar 2 se relacionan con ventajas que pueden tener Global Norte, pueden tener economías potentes de la OCDE, como es el Jurisdictional Blending, pues necesitas un mercado potente para poder hacer Jurisdictional Blending. Un incentivo rentable, economías en vías de desarrollo no pueden acudir a este tipo de incentivos por cuestiones obvias, subvenciones exactamente lo mismo. O sea, al final, bueno, la justicia también aquí habría que poner un contrapunto de cómo se desarrolla el Internet. Yo traigo tres suerte de hipótesis o preguntas iniciales. ¿Qué ocurriría si un Estado grava rentas que ha generado una sociedad que está ubicada en otra jurisdicción y que no tiene relación ninguna con el territorio que está aplicando la renta? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué ocurre si un Estado aprueba una normativa que tiene una clara injerencia en la soberanía tributaria de otro Estado y en la libre configuración y diseño de su sistema tributario? Y luego la tercera pregunta, ¿qué ocurre si aprobamos una normativa nacional que desatiende por completo todo principio o estándar de tributación doméstica e internacional en materia de beneficio societario? Estas son las tres preguntas que guían un poco el primer capítulo, que eran antecedentes, realidades y objetivos, y se hablaba en específico de cuestiones de principio, de nexo y de territorialidad, aunque luego derivó un poquito en capacidad económica, en principio empresa separada y algún otro principio, pues el beneficio y demás. Entonces, esto es un poco la línea que voy a seguir en la ponencia. Voy a hablar. También me interesa porque en la primera de las ponencias se ha hablado de los orígenes de esta iniciativa. Bueno, yo soy muy crítico con esta concepción de que el Pilar 2 deriva del proyecto BEPS. Si hay algo que se aleja del proyecto BEPS es el Pilar 2 por muchos motivos. En primer término, porque institucionaliza la doble imposición. Es una medida de doble imposición. Lo podemos ver de diferentes formas, pero al final estamos sometiendo a tributación una misma realidad económica en dos estados. Definición clásica, en este sentido sería de doble imposición económica, pero no es una situación de doble imposición institucionalizada por debajo del 15. Ahora que estamos en el 15 ya parece que no tenemos que ir. Segunda cuestión, BEPS sería un mantra que nadie sabe. Todavía a día de hoy, yo me inicié en la carrera universitaria en el 2012, pues me encontré esto de golpe. Y lo primero que me encontré es que las rentas tributan donde se ha generado y se ha creado valor. Si algo responde el Pilar 2, es que las rentas tributan donde buenamente podemos que tributen al menos al 15%, ¿no? Porque al final tenemos un sistema de localización de beneficio, un sistema de localización de gravamen cuasi aleatorio.
cuasi aleatorio, que también plantea problemas desde el punto de vista de la capacidad económica, de la territorialidad, del nexo, etc. Entonces, voy a intentar ir, ya digo, tengo una suerte de esquema para la presentación, pero voy a intentar navegar entre estos comentarios que se han hecho sin Cristina y Marcos. ¿Cuál es el objetivo de Pilar 2? Se ha hablado mucho, es un objetivo recaudatorio, es un objetivo recaudatorio. En principio, el objetivo que persigue este Pilar 2 es una reducción de la competencia fiscal entre Estados. Parece que la utilización de nuestro sistema tributario o la utilización de determinados estados de sus sistemas tributarios ya no nos gusta. Que también nos pasa un poquito con el comportamiento del obligado tributario en BEPS, que le hemos ido añadiendo epítetos a la forma de actuar del obligado tributario como agresividad, sin conocer tampoco muy bien lo que significa, sino que ya es una planificación fiscal que ya no nos gusta y tenemos que aprobar una serie de medidas para evitarlo. Que también es una usar ella. Ya no nos gusta esa forma de competir. Tenemos una tradición, además, en competencia fiscal entre Estados, que habla de la competencia fiscal perjudicial, que también se ha hablado aquí durante la mañana, sobre todo por regímenes preferenciales y las ahora llamadas jurisdicciones no cooperativas. Pero ahora ya damos un pasito más. Entonces, ese objetivo es de reducir la competencia fiscal independientemente, aunque hay una salvedad con las cosas por sustancia, independientemente de si hay ese abuso institucional de tu propio sistema tributario. Estas reglas garantizan que pagues. Garantizan que pagues. Además, es verdad que necesitamos un consenso más o menos generalizado de Pilar 2, aunque no era completamente necesario. ¿Por qué? Porque esto sigue una lógica plenamente compensatoria y lo que decía, es una lógica coercitiva bajo un manto de cooperación. Estés o no estés en la iniciativa, si hay una entidad constitutiva con toda la amplitud que tiene el concepto de negocio jurídico sostenible y llevar una contabilidad, vaya usted a saber lo que significa eso en el concepto de entidad constitutiva. Si tiene una entidad constitutiva en su jurisdicción o su grupo multinacional ubicado en un determinado país tiene una entidad constitutiva en uno de estos países que implementan Pilar 2, usted está dentro de la regla y lo que vamos a hacer fundamentalmente es compensar su sistema de incentivos, compensar la propia configuración de su sistema tributario. Que aquí es una cuestión, es verdad que es un aparente consenso, una aparente cooperación, pero en realidad lo que tenemos es una herramienta de corrección a través de un mecanismo compensatorio. Más allá de que pueda o no compartir el objetivo de política fiscal de incrementar la recaudación, y yo creo, por quién lleva la iniciativa de la recaudación de países, de determinados países ofrecen, ¿no? Esa es otra cuestión. De esta lógica coercitiva y esta lógica compensatoria, no tienes forma de salir, es algo que tu nombre y apellido sea Estados Unidos. Y ahí ya sí. Yo no creo que se haya roto el consenso, si es que lo hubo alguna vez. Lo que creo es que ha habido una pata del desarrollo de toda iniciativa de experiencia internacional que está fuera, que es Estados Unidos. Por otra parte, a nadie llama la atención. En Estados Unidos se habla de este tipo de iniciativas ya desde el primer momento que lo pudimos sufrir con esa acción primera del proyecto de que directamente dijo, yo me sumo a esto. Y de esos polvos, pues bueno, tenemos estos lodos, ¿no? Al final, esta iniciativa, como decía, compensatoria, lo que hace es provocar que el sistema de incentivos de un país sea al menos parcialmente estéril. ¿Por qué? Si yo apruebo una normativa de incentivos, lo que sé es que si no llega al 15% del grupo multinacional que está dentro del ámbito de aplicación, otro ámbito subjetivo de Pilar 2, se me va a compensar ese sacrificio recaudatorio que yo tengo con mis incentivos en otro país. ¿Qué hacen? Directamente subimos al 15, respuesta lógica de política fiscal, UDIA. No tiene ningún tipo de duda. Pero lo que estamos viendo aquí es que lo que hay es, si usted no cumple con el estándar internacionalmente aceptado en el plano del marco inclusivo, lo que va a haber es una situación de revenue shifting, que antes hablábamos de profit shifting, ahora podemos hablar de revenue shifting hacia otras jurisdicciones que van a permitir llegar a ese 15%. Claro, a mí hemos recuperado al principio de la sesión la idea de los orígenes y demás. Hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención. En los trabajos de la OCDE, en el report de 1998, Harmful Tax Practices,
y también el Código de Conducta de la Unión Europea, el tipo impositivo se mencionaba, pero no era esto. Ya no sé si es porque no había forma de conseguir ese tipo y fuimos por transparencia o no, pero lo que sí sé es que en la acción 5 del proyecto BERT 2015, de nuevo recuperamos el proyecto del 2015, que no tiene nada que ver con el pilar 2, mi opinión, se hablaba de que no había una intención de condicionar el sistema tributario de ningún país. Ahí lo vinculamos con sustancia, pero la cuestión curiosa es que en los primeros documentos del pilar 2 se repite esa idea, que no hay ningún interés de impactar en la forma en la cual los estados fijan sus tipos impositivos, e incluso se dice en los primeros documentos de la OCDE, me da igual incluso que no tengas un sistema yo no me voy a meter si tienes un sistema de tributación de sociedades. ¿Qué ocurre? Esto es perfectamente incompatible con el pilar 2. María realmente mal, ¿no? Y por cómo llegamos a esta idea de no vamos a... Bueno, el pilar 2 lo que en principio permitía era reclamar, esta es una de las cuestiones de objetivo también que hemos hablado en la primera parte de la sesión, reclamar derechos de imposición residual cuando otras jurisdicciones no hayan ejercido de manera suficiente sus derechos de imposición primarios. Esta frase está contenida en los primeros documentos de la OCDE y parece que es lo que ha, de alguna forma, es esa pátina que tiene toda la iniciativa, sigue la idea de esta frase. Yo tengo dos apreciaciones con respecto a esto. Al final, la idea sería reclamar derechos de imposición residual cuando otras jurisdicciones no hayan ejecutado sus derechos de imposición primarios. Pues, con respecto a no ejercer de forma suficiente los derechos de imposición, hace unos minutos Antonio Barba ha mencionado algunos incentivos que tenemos aquí en España. Esa zona especial canaria, esos incentivos de I+D+I, con crédito, con patent box en el 23 de la ley, tenemos, pero ya incluso yéndonos un poquito más allá, el IRPF, una exención por movilidad de trabajadores en el 7P, una exención. ¿Podríamos decir que España no ha ejercitado de forma plena su derecho soberano por el ofrecimiento de un incentivo fiscal? Es la primera duda que me planteo. ¿No ejerce un Estado de forma suficiente sus derechos de imposición cuando opta por no gravar determinadas manifestaciones de capacidad económica a través de esa zona especial canaria, a través de ese patent box, a través de ese 7P en IRPF, a través de ese 7 en indemnizaciones? O sea, creo que eso no se nos ha olvidado, pero esto es como todo. Pero también los deslices lingüísticos, como este día de hoy, como hablar de la normativa de la OCDE, que también yo creo que hay que tener. Luego lo hablaremos, ¿no? Pero al final esto va calando, ¿no? Y al final es un cambio del marco discursivo, nos colocamos en un determinado marco, pero hay que ver un poco cómo puede afectar a cuestiones más tradicionales o cuestiones de nuestra tradición jurídica, ¿no? Pero como decía, al final se parece que es cierto que esto persigue reducir la competencia entre Estados, pero no nos podemos olvidar que el sistema tributario tiene dos, o por lo menos desde mi punto de vista, tiene dos componentes. El componente recaudatorio para el sostenimiento del gasto público, es función básica del sistema tributario, pero también tiene una otra función. Te lo decía también Antonio, ¿no? Es una herramienta de política para la consecución de los objetivos generales del Estado, económicos o no económicos. No se paga box de atracción de inversión y mantenimiento de inversiones a la jurisdicción, esa zona especial canaria, por una cuestión geográfica muy concreta, que por cierto, zona especial canaria, que no se nos olvide que está aprobada en el ámbito del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento por la Unión Europea. No es una ayuda de Estado. Eso también ahora también hay que ver cómo maridamos en el ámbito de la Unión Europea lo que llevamos haciendo más de, en este caso, 25 años. Cómo maridamos esa política fiscal para territorios de ultramar que se ha reconocido como válida dentro del ámbito del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento, y ahora este pilar 2 que lo que está diciendo es que es insuficiente desde el punto de vista cuantitativo. Y también hay cierta tensión que creo que habría que valorar. Como decía, al final el sistema tributario tiene estas dos patas, la pata recaudatoria y la pata que cumple otros objetivos de política fiscal o no fiscal. Al final no deja de ser un ejercicio equivalente de soberanía. Por eso cuando leo que el hecho de que pueda dar una baja o nula tributación por la aplicación de la norma,
eso se pueda vincular directamente con una insuficiente o con un insuficiente ejercicio de soberanía. Yo creo que en este caso los ejercicios de soberanía son paralelos, lo que ocurre es que en un término nos vamos hacia una situación de tributación, en el otro término nos vamos a una situación de doble o de baja o nula tributación, ¿no? Por lo cual, creo que esto también lo tenemos que tener muy presente. Y volviendo también a esta idea que alimentaba a todo el proyecto desde un principio, se hablaba de derechos de imposición secundarios, derechos de imposición residuales. Y me da un poco de pudor porque está Eduardo y creo que tiene una opinión completamente contraria a la mía. Entonces vamos a ver si luego a ver cómo lo casamos. Pero soy de la opinión que esta idea de un derecho residual o un derecho secundario de gravamen parte de una premisa que no existe, que es que alguna vez lo hubo. En el caso que planteaba Antonio con la UTPR, ¿en qué momento íbamos a pensar que una sociedad constituida en España o que España iba a poder someter a gravamen rentas que se habían generado por una sociedad que está a 48 niveles por debajo de la matriz, que ya no es prima ni sobrina ni prima? No viene a nuestra boda esa entidad, no la conocemos absolutamente de nada, incluso puede haber problemas de la propia empresa, porque puede ser un proveedor, en fin, pues, mucho problema, ¿no? Entonces ahí, ¿dónde está la conexión que tenía España con las rentas que generaba esa sociedad? Nunca se nos hubiera planteado que España iba a someter a gravamen esas rentas de esa sociedad, con lo cual no creo en la existencia de esos derechos residuales o esos derechos secundarios de imposición, más allá que ahora intentemos hacer esta mezcla de tributación de grupo, tributación de empresa, que vamos de nuevo adaptando el lenguaje, adaptando el marco discursivo en función de las circunstancias. ¿Qué supone Pilar 2? Pilar 2 no supone la constatación de un derecho secundario, un derecho o un derecho residual de gravamen, lo que supone la constatación de la creación de un nuevo derecho de gravamen para determinadas situaciones o para determinadas rentas con las cuales el Estado puede no tener, y en muchas ocasiones no ocurre, no tiene ninguna conexión. Y hasta aquí donde ya saltamos al plano de los principios, que es a lo que digo también buena parte del capítulo. Bueno, y más allá sobre todo de cuestiones vamos a hablar de principios o de cómo esta iniciativa choca frontalmente contra los principios que tradicionalmente han informado la tributación societaria doméstica de la película. Entonces, pero se han valorado aquí cuestiones de derecho de la Unión Europea, también tenemos cuestiones de convenio para evitar la doble imposición. Hay serias dudas de... es verdad que con la UTPR se ha salvado bastante la cuestión de discriminación del artículo 24, pero que se ha hecho de forma bastante elegante, de nuevo, cambiando un poquito y haciendo un poquito de cambio de discurso de lo que hablábamos antes, de UTPR, de Under Tax Payment Rules, ahora es una Under Tax Profit Rule. El matiz es importante porque nos saca directamente de la situación de discriminación que apunta el artículo 24.4 del modelo de convenio de la OCDE, en el caso de que se ha implementado en los diferentes estados, ¿no? Pero también tiene un problema, yo creo que es, hay varios problemas graves que tiene Pilar 2 en términos de compatibilidad con convenios. Creo que la IR, en mi opinión, es contraria al artículo 7. La IR es contraria al artículo 7 a la atribución de derechos de imposición por beneficio empresarial. Ya considero que las normas de CFC son contrarias al artículo 7, aunque tengan ese componente de abuso, como no voy a considerar que la Income Inclusion Rule o nuestro impuesto complementario primario sea contrario al artículo 7. Pero no me compete ahora entrar ahí, pero sí creo que había que apuntarlo por lo menos, porque se ha hablado de la IR, se ha hablado de la CCC. Creo que el Pilar 2 da una oportunidad para revisar si estas reglas de transparencia fiscal internacional que tenemos nosotros, por ejemplo, en el artículo 100, si son compatibles con convenio o no. De hecho, ha habido una resolución muy reciente. Es verdad que es un tribunal menor, belga, de nuevo, ninguna sorpresa, de Lovaina, que ha reconocido que una norma muy similar a una CFC, una regla de transparencia, es contraria al 7. Entonces, claro, igual esto da oportunidades para revisitar y para revisar algunos de nuestros análisis. Con respecto a principios, voy a hacer una mención muy breve
principio del nexo y una mención muy breve al principio de territorialidad. El principio del nexo, suficiente conexión que debe existir entre el Estado y el contribuyente para el sometimiento al gravamen de sus rentas y patrimonio. Lo voy a conectar directamente con el principio de territorialidad. El principio del nexo creo que se incumple de forma flagrante en el caso del título 2, porque hay algunas situaciones, lo hemos visto en la diapositiva de Antonio, que no hay manera de encontrar el nexo para esas rentas, o denegado por parte de una sociedad que está localizada en esa jurisdicción, y el principio de territorialidad lo que dice es que el Estado tendrá ese derecho de gravamen, cuando se produzcan situaciones en su territorio, ya sea en concepto amplio o en concepto estricto. Y además esta conexión territorial puede ser subjetiva y objetiva, por lo menos como se ha entendido tradicionalmente el principio de territorialidad. De nuevo, ¿dónde está la conexión territorial que existe desde un punto de vista subjetivo con la sociedad que está ubicada en 72 niveles por abajo o 3 niveles por abajo de la matriz? ¿Y dónde está la conexión territorial que debe existir con la renta que ha generado esa sociedad en aquel país? Es evidente, desde mi punto de vista, con la IR, con la Income Inclusion Rules, el impuesto complementario primario, me cuesta también ver el nexo. Me cuesta ver también el ejercicio o la aplicación de la norma para este tipo de rentas generadas por entidades extranjeras controladas. Con la UTPR me parece que es indudable que hay por donde cogerlos y permitirse. Más allá de este principio de nexo y de esa insuficiente, que por cierto, leyendo, repasando un poco las notas, volví a un texto, que es verdad que era un texto académico, de la abogada general Cojot, que decía directamente que lo que hace el Pilar 2 es grabar ingresos extraterritoriales. Lo decía, luego lo justificaba de alguna manera, pero dejarlo, lo había dejado por escrito un poquito antes, ¿no? Al final lo que nos encontramos es con esa tributación extraterritorial. Claro, una de las justificaciones puede ser, no, perdón, es que no estamos grabando la renta de otras horas, no estamos grabando la renta que se ha generado, sino lo que estoy haciendo es grabar a mi propio residente y a partir de ahí, aunque esto también podría permitir una suerte de compatibilidad con convenios, muy discutible también, y con la saving clause de la del modelo de convenio que, por cierto, muy pocos países han incorporado sus ordenamientos y que, por cierto, muchos países han presentado reserva al artículo 11.1 del convenio multilateral. Esa idea que tiene la OCDE de que la saving clause quiere decir que un país no debe verse privado de la aplicación del impuesto a sus residentes en el convenio, es un principio inveterado que se encuentra en los convenios para evitar la doble imposición. Esto no sé, tampoco en mi opinión es una justificación que tiene la OCDE en la documentación que no se acoge a la realidad jurídica que tenemos ahí. Pero digo más, esa argumentación de que no estamos haciendo un gravamen de renta de entero al final, de renta de una sociedad que está ubicada en otro país, sino que estamos haciendo someter a un mayor gravamen a nuestro propio residente, casa bastante mal con el propio tenor literal de la norma. Punto 1 habla del gravamen de las rentas de entidades constituidas situadas en jurisdicciones de baja tributación. Artículo 4.1, que esto se dedica en su capítulo a estudiar el hecho imponible también de esta ley 7/2024. El hecho imponible es la obtención de rentas por entidades constitutivas con un nivel impositivo bajo. No se está refiriendo a la entidad que está ubicada en España, no está refiriendo a la entidad constitutiva española, está refiriendo a rentas y a entidades que están ubicadas en países que ahora tenemos de baja tributación por virtud del pilar de la ley 7/2000. Más allá de esta cuestión del nexo, la territorialidad, voy a hacer una muy breve mención con respecto al principio de capacidad económica, dar un apunte, que es lo que presento también en el capítulo. Aquí lo que nos encontramos es una tributación de renta de tercero. Por mucho que estemos dentro, y esto también se vincula con el principio de separada. Aquí lo que estamos haciendo es gravar la renta de un tercero. Ya también repasando un poco, no sé si me equivoco cuando digo que un voto particular en la sentencia constitucional de los pactos sucesorios habla de esta renta de tercero. Creo que ahí es un poquito diferente la renta de tercero, pero sí que podemos hablar de renta de tercero.
Pero en este caso lo que estamos haciendo no es someter a gravamen no una manifestación de capacidad económica que tiene la entidad ubicada en el territorio o que tiene esa entidad constitutiva ubicada en España, sino que estamos haciendo es someter a tributación una manifestación de capacidad económica que ha puesto de manifiesto una entidad con la cual no tenemos una vinculación directa, no tenemos una conexión correcta. Ya termino ya mismo. Y esto casa también o vincula también con la cuestión de el principio de empresa separada, completamente desatendido. No, porque la pantalla se abre No es para ver. O sea, si es en mi caso, para lo que hay que ver, tampoco se puede eliminar completamente. A lo que voy, la capacidad económica no se encuentra. Principio de empresa separada sigue alimentando la tributación societaria en grupo y sigue alimentando los convenios para evitar la imposición, no se encuentra en este caso. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con el Pilar 2 es una suerte de mezcla de rentas entre entidades que no tendrían, o sea, que tienen una personalidad de una entidad separada de los tributarios. Lo que estamos haciendo es mezclar la renta que ha generado una entidad situada en el Perú, situada en Chile, situada en Argentina, con la renta que está ubicada aquí en el país y lo estamos sometiendo a tributación de forma. Entonces, ese medio camino entre una suerte de tributación de grupo que no es tal y una tributación de entidad que no respeta, desde el punto de vista, ese principio de empresa separada. Que, por cierto, el principio de empresa separada que fue uno de los principales argumentos en contra de las reglas de TCT cuando se establecieron por Estados Unidos en la década de los 60. Oye, esto lo que está haciendo es, si tú tienes una CFC, y quizás es más fácil, es más intuitiva para todos y todas, si tú tienes una CFC, lo que estás haciendo es pervertir la estructura de funcionamiento básico de los convenios de doble imposición que descansan sobre la idea del principio de empresa separada. Un apunte más muy importante. Si vamos a la actualización de los comentarios de convenio que se han publicado hace 3 días, el día 19 creo que publicaron la actualización, si vamos al artículo 9, aquí ya empiezan a dar toques de lo que puede ocurrir con el principio de empresa separada y con el principio de plena competencia, separando, desgajando lo que es la pura atribución de beneficio y lo que es el cómputo de beneficio grabado. Por cierto, también, algo que me llama la atención, Suiza ha eliminado la referencia a las ciclos en los comentarios al modelo. Principio de legalidad muy breve. 2 problemas, más allá de la Unión Europea, que yo creo que el hecho de que hayamos incluido en el marco normativo una decisión política en el considerando 24 de la directiva es realmente problemático. También es verdad que se ha hablado de decluttering muchísimo. El decluttering de la norma, porque el decluttering del acuerdo político del OCDE, eso no se habla nada. Pero al final, a ver, lo que vamos a hacer es ir vaciando poco a poco el aparato normativo e ir incrementando el aparato de soft law a través de acuerdos políticos en el seno de la OCDE, por muy loable que sea el objetivo que persigue. Tenemos una subordinación normativa y una interpretación. En el plano nacional, que tengo muy breve. 2 momentos en el plano nacional. Primer momento, anteproyecto de ley, en el cual se incluye un artículo 1.1, último párrafo, en el cual se indica el régimen jurídico del Pilar 2, las reglas de Pilar 2, la regla de tributación mínima, se interpretará atendiendo fundamentalmente a los documentos de la OCDE, conforme vayan saliendo, básicamente. O sea, lo que pretendía el legislador en este caso, en este proyecto, lo que se pretendía en este proyecto, mejor dicho, era establecer un sistema de interpretación dinámica de conformidad con un acuerdo político. También hemos hablado antes del principio democrático, también yo creo que aquí se reserva un poco ese principio democrático y la posibilidad que hay del principio de la ¿no? ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Esto es manifiestamente directamente, que fue muy contundente al decir que los principios de previsibilidad, seguridad jurídica y legalidad se encuentran comprometidos al punto de la inconstitucionalidad, más aún cuando se establece la interpretación
como un criterio fundamental. Primer momento, ¿qué se decide? Claro, el artículo 1.1 tiene un informe del Consejo de Estado diciendo que es manifiestamente inconstitucional. ¿Qué hacen? Pues lo subimos al preámbulo. Y ya está, lo subimos al preámbulo con una modificación. Que también me parece ingenioso. Lo subimos al preámbulo, cambiamos fundamentalmente por en particular, hacemos una referencia al artículo 3.1 del Código Civil y luego habilitamos una disposición final que la defensa de tributos o la persona competente de defensa de tributos podrá emitir aclaraciones o disposiciones aclaratorias interpretativas para la aplicación. Esto es un poco cómo se soluciona. Si esta actuación se lleva al plano del obligado tributario, yo me lo llevaría por el 15 de la ley tributaria, un poco casi por entender, porque al final lo que estamos haciendo es mover. Pero claro, aquí yo me encuentro que hay un problema, hay una paradoja. O cumples con uno o cumples con otro. Porque claro, si lo que hacemos es optar por esta fórmula de en particular y optar, y la lógica nos lleva a aplicar otros mecanismos de interpretación en derecho, lo razonable, ¿con quién estás incumpliendo? Estás incumpliendo con la OCDE. Estás incumpliendo con la OCDE, estás incumpliendo el compromiso político y se van a derivar las consecuencias de ese incumplimiento con pérdidas recaudatorias o con gravamen de sociedades o de rentas españolas. Claro, esto es si cumplo, ¿no? Si cumplo con él en particular, incumplo con... Pero ¿qué pasa si no cumplo? O sea, perdón, ¿qué pasa si ese en particular lo entendemos como fundamentalmente? Que es, por otra parte, la obligación que tenemos en el Pilar 2, pues que estamos incumpliendo el mandato. En este caso no incumpliendo un mandato, sino lo que estamos haciendo es ir en contra de esa consideración del Consejo de Estado que lo entendía que esa interpretación fundamentalmente basada en los conceptos y en los documentos de la OCDE en acto inconstitucional. Entonces, o cumplimos una o cumplimos otra, pero aquí el caso es que yo no me quiero poner en la piel de que estoy, lo respeto muchísimo y estos comentarios son, por supuesto, a beneficio inmediato de una persona que no se encuentra obligada a tomar este tipo de decisiones. Pero a mí me parece que esta es especialmente complicada porque incumples con el mandato de la OCDE o incumples con el mandato de Constitución. Nada más, en conclusión, en mi opinión, hay una tributación extraterritorial, hay una diferencia en la soberanía de otros estados, aquí el estado de los estados, a nadie nos lleva a pensar que la zona especial canaria tenemos que destinarla a producir de alguna forma y creo que este Pilar 2 no tiene un soporte en principios tradicionales de fiscalidad. Muchas gracias también por tu claridad, por todas las ideas que aportas y bueno, pues te toca a ti hacer algunos comentarios. Bueno, pues gracias otra vez. A ver, resulta especialmente complicado, representando a quien me siento, hacer comentarios sobre lo que se ha dicho por revisarlo. Muy interesante. Personalmente puedo tener mi opinión sobre lo que has dicho, pero claro, ahora es complicado efectuar comentarios. Primero, me voy a intervenir en la primera sesión, ya he dicho algo que pensaba. Segundo, vuelvo a recalcar, yo aquí represento a la agencia tributaria, no tengo libertad de cátedra, me diferencia de lo que opinan, puede hacer alguien de la docencia. Por otra parte, también se han dicho muchas cosas, o sea, pues cuestión de reiterar cuestiones. Y luego, esencialmente, la intervención de Félix, que me ha parecido muy brillante, a tener un poco importante de cuestionarla, ¿no? A todos los principios generales, derecho internacional, derecho comunitario, etc. Entonces yo, la verdad, repito, no puedo entrar al debate en eso, digo, pues quizás simplemente, a ver, desde el punto de vista de la administración fiscal, nosotros tenemos que aceptar de plano y de principio las normas que aprueban los organismos que tienen la capacidad legislativa, ámbito comunitario, en el ámbito doméstico, en principio gozan una presunción de validez. Más allá de que esto proviene también de un acuerdo internacional en un entorno cambiante, novedoso, quizá alguno de los principios tradicionales ha sido revisitado, que dicen ahora en inglés, o revisado
para intentar conseguir un fin que en principio esto sí que yo creo que todos coincidimos que puede ser legítimo, intentar poner un cierto coto a la competencia fiscal internacional de las jurisdicciones con un cierto límite para evitar deslocalizaciones por puro interés fiscal y quizá, pero esto ya no sé si es para este foro o cualquier otro foro, lo que sí plantearía para la docencia que tenemos mucho más capacidad de opinar y más libertad, qué mecanismos alternativos hubiesen sido posibles para llegar al mismo fin. Porque esto es complicado de arbitrar. La transparencia fiscal internacional, con todas sus implicaciones, que también se cuestionan. Pero bueno, como no me puedo limitar a decir, yo no puedo decir nada de lo que se ha comentado, ni tengo ninguna opinión válida sobre lo que se ha comentado, sí que me gustaría apuntar alguna idea sobre cuestiones o que se han comentado por Félix tangencialmente o que nos preocupa, que a lo mejor ya es un indicativo. Pero sí que hay una primera de ellas que me resulta especialmente interesante y quiero destacarla, de verdad. Has hablado de perdona, sí, del principio de legalidad. Esto es una preocupación que tenemos también en la administración fiscal. Con el Pilar 2, con el impuesto mínimo global. O sea, tenemos una serie de normas que vienen en cascada, los pools originales de la OCDE, con normas entre comillas, como tú bien has dicho. Luego esto se plasma en una directiva europea, luego la directiva europea se plasma en una ley nacional. Y mientras tanto, la directiva europea hace una foto en 2022, creo, diciembre de 2022 hace una foto de lo que hay en diciembre de 2022. Pero después de todo esto, ha venido una producción interpretativa muy sustancial. Tomo nota porque lo he apuntado. La última versión de comentarios consolidados que recogen parte de las guías administrativas de la OCDE alcanza 378 páginas. Solo. La última versión, también de mayo, creo que es de 2025, de los ejemplos que ofrece la OCDE, publicados son muchos, estas alcanza 112 páginas en inglés. Hay parte de Q&A o preguntas y respuestas rápidas publicadas por la OCDE, otras se están trabajando en doméstico, también en inglés, y en constante evolución. Esto ya lo ha señalado también antes Mancano. A ver, para el derecho continental es un poco complicado, ¿no? Encajar. ¿Qué ha hecho el legislador europeo y el legislador español? Pues creo, entre comillas, que ha hecho lo que ha podido. Ha dicho que, bueno, pues tenemos unos compromisos internacionales, tanto como nación como Unión Europea, asumidos, y entonces nos comprometemos a interpretar este set básico de reglas, esas sí plasmadas en nuestro diario oficial de la Unión Europea o Boletín Oficial del Estado, conforme a unas pautas interpretativas que están emitidas en el ámbito esencialmente OCDE. Pues bueno, esto sí, evidentemente es una cosa absolutamente novedosa, es una situación jurídica complicada. Entiendo que en la medida que la interpretación que se dé en todos los comentarios sea aclaratoria, favorable incluso al ciudadano, en este caso a las multinacionales, pues bueno, probablemente sea bienvenida. Ya me cuesta más, me genera más inquietud saber si de esos comentarios o de esos ejemplos o de esa producción de guías administrativas posteriores que de momento no tienen incorporación al derecho positivo publicado en el BOE se derivan obligaciones adicionales para los ciudadanos. No sé, esto yo, bueno, traslado aquí mi inquietud casi como aplicador de la. Entonces esta necesidad de interpretación uniforme de las reglas que nos hemos dado un montón de jurisdicciones que hemos adoptado, ya no solo las europeas, este marco inclusivo, pues es loable, porque es que en el fondo vamos a intentar evitar cuestiones de fricciones entre jurisdicciones y demás, ¿no? Pero claro, yo no sé, es complicado articularlas tan rápido y ya lo ha señalado también el Mancano, y es verdad, lo estamos viendo, hay otras jurisdicciones que lo más rápido posible que produce su proceso de producción normativa intentan incorporar a su ley nacional las guías administrativas. De momento, pues no ha sido el caso de España y no ha sido el caso de la mayor parte de las jurisdicciones, incluidas las europeas. Entonces, esta necesidad de interpretación uniforme, pues es, claro, loable desde el punto de vista de garantizar la seguridad jurídica y demás, pero claro, la manera de hacerlo a través de 378 y creciendo páginas de comentarios,
pues es complicado. Esto nos preocupa a nosotros. Me van a permitir poner un solo ejemplo muy práctico, es que lo teníamos ayer encima de la mesa. Se está discutiendo, yo creo que lo has señalado también tú perfectamente, claro, en el fondo, en cierta medida, ¿no? Bajo la regla de la IAR o del UTPR, una entidad constitutiva residente en nuestra jurisdicción, de alguna manera viene obligada a pagar un impuesto, un déficit de tributación que procede de otra jurisdicción, de otra entidad, cuando menos del grupo, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Es un ejemplo práctico, de verdad, que además yo creo que lo han planteado algunos de ustedes en foros españoles. ¿Qué ocurre si como consecuencia de esa obligación de la entidad constitutiva española tengo que pagar una cantidad porque no sé si mi filial, una entidad del grupo en la jurisdicción X, tiene un déficit de tributación, decidimos acordar una compensación económica? Bueno, esto ya no es tanto del pilar 2 o lo que sea, es un tema de derecho comercial, derecho mercantil, acuerdos entre grupos, es obligatorio que me compense, es voluntario, es una liberalidad, qué consecuencias tiene, hay un ingreso, hay un gasto. En el impuesto sobre sociedades, a su vez lo que se ponga en el impuesto sobre sociedades tiene consecuencias en el impuesto mínimo global. Pues cuestiones tan prácticas como esta, es muy difícil plasmarlas todos los días y a todas horas en un boletín oficial del Estado, porque son cuestiones muy prácticas. Entonces, se ha intentado, probablemente con la mejor voluntad del mundo, en todos los foros, intentar dar respuesta a cuestiones interpretativas como esta. Vía, nuevamente, las 378 páginas de comentarios y más que vendrán, las 112 páginas de ejemplos, etc. Otra cuestión también que me gustaría señalar, que no sé si antes se ha planteado, y también de cara a los operadores jurídicos, bueno, a ver, como estas reglas son tan complejas, las interpretaciones no siempre van a ser armonizadas, ¿y qué ocurre si hay una divergencia de interpretaciones? ¿No? O sea, aquí la OCDE lo que está planteando, si la divergencia de interpretaciones deriva de la propia legislación de los países porque las block rules permiten a los países optar por determinados tratamientos, no hay solución. Ya están, como las no permiten a los jurídicos, ¿verdad? ¿No? Sí, en debido sentido, si hay una doble imposición, pues es eso. Si digamos, esta divergencia interpretativa ya no es tanto de la propia norma, sino de la interpretación de la propia norma, entonces sí estamos en un supuesto propio de potencial doble imposición. Y esto, pues nuevamente, ¿qué se va a hacer aquí o qué tenemos? Bueno, pues se está pensando, pues a través de un instrumento multilateral, intentar buscar un mecanismo de resolución de conflictos, ahora sí adaptado a la imposición global. Otra cuestión también, claro, esto es muy de la agencia tributaria, no tanto de la legislación. Para nosotros ya se ha señalado hasta la saciedad, la informativa, la Block Information Return es el pilar, otra vez, la base principal de todo. O sea, sin eso estamos de verdad prácticamente ciegos que se están cumpliendo las obligaciones fiscales adecuadas. ¿Y qué ocurre si hay defectos en este intercambio de información o quiero contrastar la información recibida con la jurisdicción donde se ha presentado? Porque claro, aquí el caballo de batalla es la facultad que se concede a toda entidad constitutiva de designar una entidad dentro de mi jurisdicción o fuera de mi jurisdicción para que presente la famosa TIC. Bueno, pues esto para la administración tributaria, para todas las administraciones tributarias de todo el mundo, es uno de los caballos de batalla. ¿Qué hago? Si esperaba recibir una DIC y no la recibo, o la recibo con errores, o no digo la mía, la que me han presentado en mi jurisdicción, porque sobre ese presentador tengo plena jurisdicción. No, la que se ha presentado en otra jurisdicción. Bueno, pues esto tampoco está resuelto ahora mismo. O sea, la DAC 9 tiene, es verdad, la europea, a nivel europeo, una serie de pautas. De primero actúa a través de otra jurisdicción, espera 2 meses a ver qué te dice, y si te dice algo válido lo aceptas, y si no, entonces reactivas lo que llamamos el local file, que es si la RIR la debían haber presentado fuera, pero no me la presentan, o no llega adecuadamente, yo como administración puedo obligar a mi entidad constitutiva, la de aquí, ahora sí, a que me presente ella todo. ¿Vale? Entonces eso es otro de los temas. Y luego ya lo último, y perdonad porque estoy haciendo un ejercicio de escapismo del tema de si la norma efectivamente cumple con todos los parámetros internacionales. Pero la última cuestión que también es importante es, aquí se puede plantear que ya no las legislaciones nacionales
sino determinados grupos multinacionales planifiquen abusivamente su situación para evitar la aplicación del Pilar 2 o del impuesto mínimo global, también está encima de la mesa esto. Ahora es cierto que en este punto resulta más complicado de ver en la realidad que un grupo multinacional de más de 750 millones de cifra de negocios durante todos los últimos 4 años, son grupos muy grandes, sometidos permanentemente a auditoría de cuentas, muchos de ellos cotizados, que solo para evitar la aplicación del Pilar 2, cuyos ingresos está por ver si son sustanciales, empiece a alterar dónde coloco mis gastos, dónde coloco mis ingresos, qué impuestos cubiertos ajustados inflo en un sitio, minoro en otro para acomodarme a esto, o por ejemplo, cómo intento, mediante la separación de parte de mis entidades constitutivas, quedar por debajo de los 750 millones de cifra de negocios para no salir en la foto del Pilar 2. ¿Qué puede ocurrir? Sí, de hecho se han planteado algunos esquemas entre comillas de planificación abusiva, pero es cierto que de momento, hoy en noviembre de 2025, probablemente este ahora mismo no es el principal problema que tienen las administraciones fiscales. Que pensemos que se pueda defraudar ya no por las legislaciones nacionales, sino por los grupos multinacionales, las reglas del Pilar 2 mediante esquemas artificiosos, impropios. Dicho lo cual, vuelvo al principio, me parece absolutamente interesante y enriquecedor el debate sobre la conformidad de toda la normativa con el derecho internacional, pero yo no me puedo tirar. Muchísimas gracias, Rima. Yo creo que esta película de respuesta me interesaba mucho, la verdad, la película. Más allá de esas cuestiones particulares, si podemos ofrecer alguna solución que sea compatible con el marco tradicional. Aquí es que es cierto que es muy fácil destruirlo. Yo soy consciente que es fácil destruirlo. Está hecho. No hay mucho más procedimiento casi que la verificación. Una vez que sé lo que hay, ya me meto con él. Es que tengo dudas que esto se quiera construir. Desde un punto de vista de la escala internacional. Porque el sistema, si podemos hablar de tal, y yo también soy contrario a hablar de que existe un sistema tributario internacional, creo que no existe por la razón. Al final lo que nos encontramos es la escala de choque de soberanía. Y eso, el sistema tributario está enraizado en esa idea de soberanía, en esa idea de poder llevar a cabo tu gobernanza, poder llevar a cabo tus actuaciones en términos de independencia. Y sí, de nuevo, con todas las cautelas. Si podemos hablar de un sistema tributario, el sistema tributario no está basado en la cooperación, sino en la cooperación. Entonces, tengo dudas de que ni tan siquiera esto sea tenga una verdadera finalidad cooperativa, una verdadera finalidad de que haya una tributación de determinados grupos por encima o por abajo del 15. Si miramos para atrás, y de nuevo con cautelas, es verdad que el Pilar 2 no pretende cubrir un descenso recaudatorio, o sea, no pretende acrecer recurso público a través de recaudación. Es verdad que todo el movimiento de la OCDE se inicia en el 2008, 2009, 2010, más allá de las cuestiones de intercambio de información que por ejemplo pero al final no es tanto por una idea de cooperación, una idea de alguna forma altruista llegar al 15% para una tributación efectiva. Es más, si nos fijamos, lo hemos visto antes justo con Antonio Barba, el propio sistema te da pautas para librarte del sistema. ¿A quién? A los estados que tienen capacidad para hacerlo, que casualmente son miembros de la OCDE y del G20. Yo no sé cuál sería el mejor mecanismo para llegar a este 15%. Lo que sé es que no tengo claro, lo que sé es que ese 15% no es un objetivo que cumpla intereses de todas las partes. Cada que hay una tributación independientemente, que tiene que haber una tributación, que no podemos conseguir unas tributaciones del 2% de nuevo.
final es el cambio global. Pero claro, ahí no lo... Es un poco ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de construirlo? Evidentemente, quizás sería más lógico, con todos los problemas que tenía de aplicación, tirar una interpretación estática y hacer las modificaciones normativas que estén que hacer. Al final, replicar la realidad. Si lo que queremos es, claro, no estamos hablando de ejemplo, estamos hablando de Q&A. Al final estamos basando en la interpretación de la norma que puede dar lugar al nacimiento de la propia obligación tributaria por lo que haya en un acuerdo o por lo que se haya adoptado en un acuerdo en el seno del marco inclusivo. ¿No? Todavía no sabemos muy bien qué es el marco inclusivo, ni cuál es el sistema de toma de decisiones. Y es verdad que hay un toma de decisiones inclusivo. Bueno, hoy es este, pues el otro. Y al final, si volvemos también para atrás, administraciones tributarias de Global South, lo que están recibiendo son 2 o 3 días antes un documento de 600 páginas para analizar para una reunión para el día siguiente. Entonces, claro, al final a mí me resulta complicado. La mejor forma sería ir de una forma transponiendo, si así lo decidimos, si así lo decidimos y que sí que cumpliría el principio democrático, y transponiendo estas nuevas formas de aplicar la norma a las recomendaciones de la OCDE a la norma. Pero claro, esto es muy complicado. Es una iniciativa de estas características. Pues, yo creo que llegamos al final también de esta sesión. Abro también el turno por si no ha pasado en las sesiones anteriores, los paneles anteriores, pero a lo mejor hay alguna pregunta en particular que queráis formular a Félix y en ese sentido, pues os doy la palabra. Si queréis hacerlo. Este formato, como ya tenemos a los comentaristas en la mesa, pues ya no da pie a un mayor debate. O sea que nada, muchísimas gracias, Félix, también por tu participación y por acompañarnos toda la mañana. Como sabéis, el secretario de Info no nos ha podido acompañar finalmente, por tanto, salvo que Ginés quiera subirse conmigo a decir alguna palabra, ver si se suma Ginés o se incorpora a la misma. Desde luego, por mi parte, también agradecer a Ginés pues todos estos años en la parte que ha sido de colaboración con el instituto. Yo creo que convendréis todos conmigo que es una persona difícilmente sustituible. O sea, todos somos sustituibles, pero la verdad es que tiene una personalidad y un talante especial, muy colaborador, la manera en la que siempre se ha acercado al instituto para trabajar con nosotros, pues ha sido siempre impecable. Y también ha contado con nosotros siempre y cuando se ha llevado a cabo algún proyecto de este tipo, haciéndonos participar en esas reuniones y bueno, escuchando también lo que teníamos que aportar y pensando también que el instituto era un lugar adecuado para poder presentar estos trabajos y discutirlos aquí. O sea que ha sido un placer y muchas gracias por todo. Yo siempre he agradecido y desde que estoy en la fundación lo soy a diario. A posibilidad personal envidiable que yo disfruto normalmente por la llegada de instituciones como el Instituto de Estudios Sociales, y nada. Entonces, desde ese punto de vista, el agradecimiento siempre es mío. Entrando en el debate de hoy, ¿cuál es mi epitafio profesional después de estos años de fundación? Que hay que salirse del bosque para ver los árboles. Yo creo que el proceso evolutivo del sistema tributario internacional, sobre todo más el internacional, porque es que cómo se le ha dado la vuelta a esto. Yo me acuerdo cuando iba a entrar en vigor el IVA, estábamos todos en la inspección, bueno, ahora no lo contamos porque llevamos 20 años prácticamente sin acordarnos de que era una norma internacional, pero eso se le ha ido dando. Y evidentemente lo internacional no es una parte de la fiscalidad, es el elemento determinante de cómo evoluciona el sistema. Y a mí lo que me preocupa, no yo porque me quede fuera de juego, que me salgo voluntariamente para que me salgan los goles, es que lo que está quedando no responde ni de cerca a lo que todos habíamos entendido que era un sistema tributario lógico, sensato, sistemático y demás, que siempre ha ido evolucionando, porque había una serie de
constante que se mantenía. Una evolución relativa, pero se mantenía. Y yo creo que ha habido, creo que la crisis del 2008 es determinante. Los proyectos PEF no eran novedosos en absoluto. Se venía comentando lo que hacía el entorno histórico. Lo que cambia es el imperativo político. También parece lógico. La arma tributaria es una herramienta fundamental de las soberanías, pero yo creo que se les ha ido la cabeza. Yo creo que antes las iniciativas legislativas en materia tributaria las soportaba la experiencia de las administraciones, que eran las que conocían la verdadera empaño, introduciendo lo que hay. Y ahora somos imperativos políticos. Entonces acudimos a cosas que cada vez distorsionan más el sistema. Ahora pues, ante el COVID, la medida de la Unión Europea también, es el mecanismo adecuado, no el mecanismo adecuado. Y yo recuerdo una discusión, un tema de debate sobre aquella regulación que centraba en si había una legitimación para imponer figuras tributarias. Pero lo que ha dicho es que regula los precios. Lo que estamos preocupando es de cómo meter un impuesto nuevo, y lo que ha dicho es que la decisión de la Unión Europea es que te va a regular los precios, y por lo cual la libertad de mercado se va a hacer puñetas, y entonces ahora que nos preocupemos de la legitimación, va a establecer un impuesto, pero sin extenderme más. Todo ese proceso es muy preocupante. O sea, que aquí hablemos con naturalidad de dónde queda el principio de legalidad, bueno, pues no lo podemos naturalizar. No lo podemos naturalizar. Y entonces yo creo que aquí estamos muchos aplicadores de la norma, pero a Dios gracias tenemos algunos académicos que están en ser capaces de poder dar clases con una cierta sistemática. Y aunque solo sea por eso, se acogen a los principios. ¿O queda esa tarea por hacer? No solo a liquidar los impuestos, gestionarlos o inspeccionarlos. Y, sobre todo, queda una idea que para mí es fundamental: dar vida a la fundación y al Instituto Estudios Fiscales. O sea, estos foros son esenciales. Hay que hacer una reflexión de si los políticos en materia tributaria nos llevan por un camino acertado o no. Ese es el principio democrático. Sí, pero es que el principio democrático tiene muchos perfiles. Y lo que atenta contra el sentido común generalmente no es conveniente. Con lo cual, yo cedo un poco espacio que ocupa en este terreno, os animo a que sigáis trabajando, porque yo creo que es fundamental. Si no mantenemos la búsqueda de ideas coherentes para la generación de un sistema, el sistema se vuelve loco, y aquí al final la capacidad de pago no es ilimitada ni universal, y hay que vigilar el equilibrio entre la presión de lo público y lo privado para que las sociedades sigan siendo pro. Lo dicho, mil gracias, nos vemos por ahí y en otras cosas.